Buenos días, yo soy Nicole Benales y yo les voy a explicar un ejercicio de fractiles. Tenemos el ejercicio y los datos se ordenan de menor a mayor. Entonces tenemos en cuenta que los datos no tienen ningún decimal. Entonces el IC sería igual a 1. Si ellos tuvieran algún decimal sería 0,1 o 0,01. Pero en este caso, como no tienen ningún decimal, es 1. Siempre va a ser la unidad. Hacemos nuestra tabla de frecuencia, buscamos R, que es el rango, que es igual al valor mayor menos el valor menor. Nos da 36. Buscamos K, que es el número de clase, que es 1 más 3,333, logaritmo natural de n. En este caso, n es 30. La cantidad de datos que tenemos, eso nos da 5,92. Eso siempre lo aproximamos al siguiente, en este caso es 6, y la amplitud es la A, que es la amplitud entre límites o entre clase y clase. Sería el rango entre la cantidad de clases, en este caso sería 6 exacto. Entonces, para calcular percentiles, tenemos que saber lo que buscamos. Siempre hacemos un cálculo básico para saber dónde estamos parados. Agarramos, multiplicamos x, que es el percentil que vamos a buscar. Tenemos en cuenta que el percentil es dividir su totalidad entre 100. Entonces multiplicamos el número de percentil que vayamos a buscar por n y lo dividimos entre 100. Y de ahí nos vamos a la tabla de frecuencia que ya armamos. Y nos vamos a las frecuencias acumuladas. Si la frecuencia, un ejemplo, si el cálculo que hicimos ahorita nos da 15 y tenemos la frecuencia 11 y 20, nos vamos a 20 porque en 11 llega hasta ahí. Necesitamos la siguiente, entonces ahí es donde nos vamos a parar. Ahí es donde nos vamos a parar para buscar el límite inferior, la frecuencia de esa clase y la frecuencia acumulada de la clase anterior, que son los datos que vamos a necesitar. Siempre, para los deciles es similar, solamente que en vez de dividirlo entre 100, lo vamos a dividir entre 10. Y con los cuartiles vamos a buscar el 25%, 50, y con los cuartiles vamos a dividir entre 4. O sea, siempre vamos a buscar el 25%, 50% y el 75% o al 100% en dado caso. Entonces, en este ejercicio buscamos el percentil 50. Hacemos el cálculo que se dijo hace rato, o sea, multiplicamos 50 por n, que sería 30 entre 100. Eso nos da 15. Entonces nos ubicamos en la tabla de frecuencia y nos damos cuenta que tenemos 11 y después 20. Nos quedamos con el 20. Nos damos cuenta que el límite inferior es 93. La frecuencia de esta clase es 9. Y la frecuencia acumulada anterior sería 11. Entonces sustituimos los datos. Hacemos las multiplicaciones correspondientes y nos damos cuenta que nos da 93,44. Perfecto. Entonces ahora buscamos el decil 5, que sería lo mismo que decir el percentil 50. Entonces multiplicamos 5 por n entre 10, porque son deciles, también nos da 15. Y los otros datos nos dan igual al percentil 50 y el valor final nos da 93,44. Y el cuartil 2, multiplicamos 2 por n, que sería 30, y lo dividimos entre 4, porque ahora la totalidad lo dividimos entre 4, porque son cuartiles. Entonces nos da 15 otra vez. Y nos damos cuenta que los otros datos son los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el percentil 50, el decil 5 y el cuartil 2 son iguales, y esta es una de las tantas formas de calcular la mitad de los datos la mitad de los datos en qué valores se encuentran. Gracias.